A partir de ahí, nosotros debemos aceptar otros rasgos que tiene el Islam. El Islam, y esto lo saben mejor quienes son expertos, yo no soy un experto en Islam, soy solamente un admirador o un estudioso casi marginal del Islam. Se trata de algo que excede la simple religión. Está vinculado con la ética, con los hábitos cotidianos, con el destino de una comunidad. El Islam concibe al ser humano integrado a una comunidad y funciona, los musulmanes funcionan dentro de una comunidad. Esto es un rasgo que hay que tener en cuenta también cuando se analizan los países donde hay una mayoría islámica y en los cuales no es posible, por lo menos hasta ahora, encontrar lo que ha ocurrido en Occidente, y es la clara separación de la religión y el Estado. En los países islámicos esa división no se ha realizado hasta ahora, quizá alguna vez se consiga. En Occidente parecía imposible que la religión se pudiera separar del Estado. La Iglesia Católica, de hecho, se resistió ferozmente a que eso ocurriese. En la Argentina misma, en nuestra historia argentina, nos encontramos con las luchas que hubo para que se estableciese el registro civil y elementos que quitaban ciertas tareas a los clérigos, pero eso fue lográndose. Es algo que no sabemos bien qué va a ocurrir en los países musulmanes con el correr de los tiempos, pero lo cierto es que la concepción abarcativa del Islam, la visión que hay en los países islámicos, es donde esto está todo unificado e íntimamente interrelacionado. Diría además que debemos reconocer que el Islam, además, como dije, de tener estos rasgos vinculados con la ética, con el destino de una comunidad, es también una manifestación de tal fuerza que ha dado lugar a extraordinarios desarrollos artísticos. La prohibición sistemática e intensa de realizar imágenes ha llevado a esa explosión maravillosa del arabesco, del arte decorativo, mediante el cual la caligrafía es utilizada para realizar un desarrollo, un florecimiento de la imaginería tan brillante como todos conocemos. En cualquier lugar donde se encuentre el arte musulmán quedamos deslumbrados por esa infinita capacidad de crear imágenes, figuras geométricas de extraordinaria imaginación, y que, bueno, han dado lugar a todo un arte que comenzó inspirándose en algunas características del arte bizantino, pero que después adquirió fuerza propia, específica, y hoy en día, bueno, cuando se habla del arte musulmán, nos encontramos con manifestaciones que son exclusivas del arte musulmán, con extraordinarias variaciones, desde luego. No es lo mismo lo que se ha hecho en Marruecos, o en España, o en Egipto, o en Siria, o en Persia, o en la India. En la India, por ejemplo, la articulación con la vieja tradición hindú ha llevado también a producciones muy propias, como ocurrió también con la vieja tradición persa. Irán es un país que tiene una historia muy larga, muy rica, muy variada, con una extraordinaria producción no solamente en materia artística, sino también filosófica y religiosa, como todos sabemos, y evidentemente eso ha influido en las producciones artísticas dentro de los musulmanes. Bueno, y otro dato que vale la pena también tener en cuenta es que el prejuicio muchas veces lleva a que se considere a los musulmanes totalmente iguales, como si fueran una sola cosa, un solo individuo, prejuicio que se aplica también contra cualquier otro. Se dice los católicos son así, los judíos son así, los musulmanes son así, y se los trata de unificar y uniformar, lo cual es una generalización o una simplificación muy equivocada y que puede llevar a errores con consecuencias graves. Entre los musulmanes hay muchas diferencias. No solamente está la rama sunita, la rama chiita, sino que también hay manifestaciones diversas de acuerdo a los países donde se viva y los tiempos donde todo esto transcurra. Últimamente hemos visto el fenómeno de los talibanes, por ejemplo, que parecían como una manifestación en Afganistán
de un maximalismo, en materia religiosa y en materia de ritual o en materia de conducta, al extremo que mucha gente de Irán llamaba fanáticos a los talibanes, y muchas veces se ha llamado, bueno, que los de Irán ya estaban en una posición muy maximalista y calificaron hacia los talibanes. Nos encontramos con el fenómeno de Argelia, donde nos encontramos con un país que es musulmán, pero donde hay una lucha atroz por parte de sectores que quieren imponer una forma del Islam que no es aceptado por toda la población, y que esa imposición se la quiere realizar de una manera sangrienta, como conocemos. Diariamente nos alarmamos y sufrimos al ver que la prensa informa sobre matanzas durante la noche anterior. Bueno, yo quisiera, no sé si tengo tiempo todavía, ¿cómo ando con el... Sí. Yo quisiera finalizar esto, antes de pasar después a escuchar a los otros panelistas y la pregunta con el público, señalando dos reflexiones que me gustaría, en todo caso, discutirlas con más profundidad, si nos da el tiempo y el deseo. Por un lado, yo soy de aquellos que admiran intensamente todo lo que el Islam ha hecho, hace y podrá hacer por el mundo a partir de su religión, de su filosofía, de su historia, de su extraordinaria potencialidad espiritual. Pero por otro lado, a mí me resultan muy desagradables aquellos que utilizan toda esa fuente inagotable y maravillosa del Islam para llevar adelante acciones que están vinculadas con el fanatismo, con la intolerancia y con la búsqueda del poder bajo la excusa de la religión o la excusa de esa espiritualidad. Esto ha ocurrido en todas partes. En la historia de la Iglesia Católica nos encontramos con la presencia de la Santa Inquisición, que fue un organismo creado por la Iglesia para defenderse de ciertas herejías, pero que después, tal cual un Frankenstein, se convirtió en un monstruo al que la misma Iglesia no podía contener, y muchos obispos fueron perseguidos por la Inquisición. Y la Inquisición, en realidad, no perseguía, ni torturaba, ni mataba para que haya una mayor espiritualidad, sino para concentrar una mayor cuota de poder. Entonces, esa búsqueda del poder es algo que termina por dañar a la propia entidad espiritual que la nutre. Y esto es peligroso, y esto debe ser denunciado y debe ser combatido. El otro punto, esta gente que busca el poder y que es fanática, para mí es gente que no tiene una estructura espiritual suficientemente vigorosa. Yo pienso, para tomar una perspectiva, que los inquisidores de la Iglesia Católica han sido hombres de poca fe, de una estructura espiritual frágil, que se sentían muy desesperados cuando alguien podía desarrollar una espiritualidad que no fuese la que ellos practicaban. Ese hecho de que otro pudiese tener otro tipo de espiritualidad les hacía entrar en crisis y en desesperación, y por lo tanto necesitaban borrar, matar, eliminar a todos los que no pensaron igual que ellos, porque esa presencia impugnaba, alteraba, fracturaba su propia fe. Y en vez entonces de fortificar su propia fe, lo que hacía era borrar esas diferencias que lo hacían entrar en dudas. Los fanáticos, para mí, son gente íntimamente, interiormente débil, que necesita ponerse anteojeras, cerrarse, enceguecerse y seguir instintivamente una directiva muy simple, muy recta, porque la amplitud, la pluralidad lo pierde y lo desespera. Esta es una reflexión. La otra es que toda concepción espiritual fuerte, vigorosa y que pretende estar íntimamente enlazada con Dios debe ser una expresión que se manifiesta decididamente a favor de la vida y de la fraternidad de los hombres.
Cuando yo escucho a un musulmán hablar de los hijos de Abraham con el propósito de que se respeten, se amen y se toleren las diversas ramas de Abraham, yo eso lo admiro y lo considero como una manifestación que debe ser reproducida y adquirir gran resonancia. Pero cuando por otro lado me doy cuenta que se entra en una tremenda contradicción, que por un lado se quiere defender la vida retóricamente, declamatoriamente, y por otro lado se atenta contra la vida, ahí yo creo que se está cometiendo una violación profunda de la espiritualidad de la que uno pretende nutrirse. Y les voy a dar un ejemplo muy simple. Fíjense ustedes que en los congresos que se han realizado últimamente por el tema de la mujer o los debates que hay respecto al aborto, por ejemplo, ustedes observen cómo los sectores, tanto islámicos como católicos o protestantes o judíos, luchan de una manera enardecida en contra del aborto, porque sostienen, y sus argumentos son muy fuertes, de que no hay ningún derecho a quitar la vida a un ser inocente e indefenso que está en el vientre de su madre, que ese derecho no lo tiene ningún ser humano, que no se puede hacer eso porque eso es una violación, es un atentado, una blasfemia imperdonable contra Dios. Y sin embargo esa misma gente que lucha para salvar la vida de alguien que todavía no inspiró la primera bocanada de oxígeno, no tiene inconvenientes en matar a gente que ya inspiró muchas bocanadas de oxígeno, que vive sobre esta tierra, que tiene afectos, que tiene padres, que tiene hijos, que tiene hermanos, que tiene una vida con huellas, y a ese se lo elimina. ¿Qué pasa? Que esa vida que tiene años no vale, y vale tanto la vida que ni siquiera tiene un minuto. ¿Qué contradicción terrible hay acá? ¿Cómo es posible que se pueda llevar al mismo tiempo esta contradicción? Si esa contradicción no es percibida, psicológicamente se dice que hay esquizofrenia. Si esa concepción es percibida y es negada, hay hipocresía. Me gustaría discutirlo más tarde con todos ustedes. Por ahora, muchas gracias.